Los ácidos y las bases, compuestos esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y la vida de varios organismos. Moléculas que deben estar en perfecto equilibrio y funcionamiento para que hagan una buena labor en la naturaleza. Romper ese equilibrio puede provocar un gran daño, como se puede observar en la lluvia ácida o viéndonos a nosotros mismos el ácido cis. Revisaremos desde lo básico para lograr entender el concepto de ácido y base y ver cómo afectan a nuestro entorno a la vez que a nosotros mismos. Para definir más en concreto los ácidos, se crearon tres categorías. Los ácidos de Arrhenius, sustancias que en disolución acuosa liberan protones, y bases a aquellas sustancias que en disolución acuosa liberan iones hidroxilos. Ácidos Bronsted-Lowry, sustancias que pueden aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar un enlace covalente dativo. Tiene su octeto de electrones incompleto, y su base es toda aquella sustancia que pueda aceptar un par de electrones de otro grupo de átomos para formar un enlace covalente dativo. Ácidos de Lewis, sustancias que pueden aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar un enlace covalente dativo. Su base es toda aquella sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar un enlace covalente dativo. Los ácidos tienen algunas propiedades que las bases no ostentan, tales como tener sabor agrio, como en el caso del ácido cítrico en la naranja y el limón. Son corrosivos y producen quemaduras en la piel. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas. Reaccionan con metales activos formando sal e hidrógeno. Reaccionan con bases para formar sal más agua. Reaccionan con óxidos metálicos para formar sal más agua. Definidos los ácidos, nos toca hablar de su contraparte, las bases o álcalis. En química, las bases son sustancias que en solución acuosa liberan iones de hidróxido, son resbaladizas al tacto, pueden tener un sabor amargo si son un álcali, cambian el color de los indicadores, reaccionan con ácidos para formar sales, aceptan protones de cualquier donante de protones, etc. La base fuerte es aquella que se disocia en el agua y aporta mayor número de iones, por ejemplo el hidróxido de sodio. La base débil aporta iones OH de manera equilibrada con el número de moléculas que hay en el medio. Las propiedades generales de las bases incluyen: 1. Las bases concentradas o fuertes son cáusticas sobre la materia orgánica y reaccionan violentamente con sustancias ácidas. 2. Las soluciones acuosas o las bases fundidas se disocian en iones y conducen la electricidad. 3. El pH de una solución básica en condiciones estándar es mayor que 7. 4. Las bases son amargas. También está el término de base conjugada, asociada a la teoría de Bronsted-Lowry. La base conjugada de un ácido de Bronsted-Lowry es la especie que se forma después de que un ácido dona un protón. El ácido conjugado de una base de Bronsted-Lowry es la especie que se forma cuando una base acepta un protón. Ya conocido todo esto, para entender mucho mejor cómo afectan estos compuestos a nuestro entorno y a nosotros mismos, tenemos que entender el concepto de la escala de pH. ¿Qué es el pH? Consiste en un valor numérico que mide la alcalinidad o acidez de un elemento, es decir, la cantidad de iones de hidrógeno presentes, normalmente evaluado en su estado líquido. La escala de pH va de 0 a 14, por eso el punto neutro, el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad, es 7. La escala de pH es logarítmica e inversamente indica la concentración de iones de hidrógeno en la solución. Un pH más bajo indica una concentración más alta de iones de hidrógeno. ¿Pero cómo afecta esto al entorno? Un ejemplo de esto en el entorno podría ser la lluvia ácida. La lluvia ácida de por sí es ligeramente ácida. Su pH es aproximadamente 5,6 porque contiene disuelto dióxido de carbono de la atmósfera, que da lugar a H2CO3 en disolución. Su acidez empieza a ser preocupante cuando el pH es inferior a 5,6, entonces se habla de lluvia ácida. La lluvia ácida es bastante dañina, ya que causa daños en el agua subterránea, ríos y lagos. También daña las plantas, ya sea directa o indirectamente, alterando las reacciones químicas del suelo. Además, no hay que olvidar la acidificación de los océanos, el cual es el resultado provocado por la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera procedente de las actividades humanas.
El dióxido de carbono atmosférico es absorbido por los océanos, desencadenando una reacción química y como resultado genera un descenso del pH del agua de mar. Esto ha afectado a la flora y la fauna marina, destruyendo arrecifes de coral y extinguiendo a algunas algas y peces. ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo el valor de pH normal o saludable puede variar levemente en cualquier dirección. Combatir el desequilibrio de pH a veces requiere que el cuerpo extraiga sustancias alcalinas conocidas como bases de alguna estructura y sistemas del cuerpo. Estas pueden ser carbonatos y fosfatos, lo que puede afectar a la salud de manera severa. El balance de pH también es conocido como el equilibrio ácido-base. Es decir, es el nivel de ácidos y bases en la sangre con el cual el cuerpo funciona mejor. El cuerpo humano está construido para mantener de manera natural un equilibrio saludable de acidez y alcalinidad. Los pulmones y los riñones juegan un papel clave en este proceso. Si los pulmones o los riñones no funcionan bien, el nivel de pH sanguíneo puede desequilibrarse. El desequilibrio del pH puede conducir a dos condiciones conocidas como acidosis y alcalosis. Entre las consecuencias de la acidosis están que la acidez de la sangre aumenta cuando se ingieren sustancias que contienen ácido o que lo producen, o cuando los pulmones no expelen suficiente dióxido de carbono. En presencia de acidosis metabólica, a menudo se sienten náuseas, vómitos y fatiga, y se respira con más rapidez y profundidad de lo normal. En presencia de acidosis respiratoria, a menudo se sienten cefalia y confusión, y la respiración es poco profunda, lenta o ambas cosas. Los resultados del análisis de sangre indican de forma característica un pH inferior al normal. Si tienes acidosis, no basta con una dieta para sanarte. Si bien una dieta es importante para no afectar los pulmones o el páncreas, quienes regulan el pH, la comida no afecta directamente. Hemos hablado mucho de ácidos, pero no de bases, y hay uno en especial que nos ayuda en nuestro metabolismo, los antiácidos. Un antiácido es una sustancia que actúa en el cuerpo, específicamente en el sistema digestivo, para aplacar las propiedades ácidas de los jugos gástricos, que se encuentran en el estómago, que se hacen presentes en el individuo una vez haya terminado de comer algún alimento. Hace que estos jugos sean más potentes para poder realizar el proceso normal de digestión. Es entonces un inhibidor de la acidez, producida por ciertos jugos estomacales, provocados por algún alimento o serie de ellos que tiene lugar por generar un reflujo hacia el esófago o por la sensibilidad de la pared estomacal ante estos jugos. Y bueno, se nos ha acabado el video. Espero que hayan aprendido sobre los ácidos y sus bases y cómo nos afectan. Sí, el equilibrio es muy importante, sobre todo en estas circunstancias. Por eso es necesario que se alimenten bien en esta pandemia y tampoco liberen demasiados contaminantes. Mantengan la distancia y no usen tantos combustibles tratando de calefaccionarse o movilizarse. No acidifiquemos más las nubes, ni tampoco nuestro cuerpo. Sin nada más que agregar, nos despedimos. Gracias por ver este video y hasta la próxima.